Texan Global School. División utilizando el método Singapur. En esta clase analizaremos procesos para efectuar divisiones entre números enteros, con dividendos de 2 y 3 dígitos, y divisor de un dígito. Recordemos las partes de la división. Dividendo, divisor y cociente. Podemos observar también distintas formas para representar la división. El algoritmo de la división, utilizando el método Singapur, se describe en el pizarrón, el cual aplicaremos directamente en los siguientes ejemplos. Efectuaremos la división de 42 entre 3 en este primer ejemplo. Recordemos que esta expresión se puede representar de distintas formas para así identificar el dividendo y divisor. En este caso, tenemos 2 dígitos en el dividendo, con lo que haremos una tabla indicando unidades y decenas. Como tenemos 4 decenas, dibujamos 4 elementos los cuales cada uno representa una decena. Y como tenemos 2 unidades, dibujamos 2 elementos los cuales cada uno representa una unidad. Ahora, la operación indica que debemos dividir entre 3, por lo tanto, seleccionamos primero los elementos de las decenas en grupos de 3. En este caso nos sobró una decena. Por lo tanto, la descomponemos en 10 unidades e incluimos esos elementos en la sección correspondiente. Igualmente, seleccionamos elementos, pero ahora de las unidades, en grupos de 3. Una vez agrupados los elementos de acuerdo al divisor 3, contamos los grupos de decenas y de unidades. Tenemos un grupo de decenas y 4 grupos de unidades. Estos dígitos forman el 14, el cual es el cociente de la división. Concluimos entonces que 42 entre 3 es igual con 14. Como no sobraron elementos en las unidades, se entiende que el residuo es 0. Podemos comprobar multiplicando el divisor 3 con el cociente 18, más el residuo 0. Esto debe ser igual con el dividendo 42. En este siguiente ejemplo, efectuaremos la división de 522 entre 2. El dividendo es 522 y el divisor 2. En este caso, tenemos 3 dígitos en el dividendo, con lo que haremos una tabla indicando unidades, decenas y centenas. Tenemos entonces 5 centenas, y dibujamos 5 elementos los cuales cada uno representa una centena. Ahora, 2 decenas, y dibujamos 2 elementos los cuales cada uno representa una decena. Finalmente, 2 unidades, y dibujamos 2 elementos los cuales cada uno representa una unidad. Ahora, la operación indica que debemos dividir entre 2, por lo tanto, seleccionamos primero los elementos de las centenas en grupos de 2. En este caso nos sobró una centena. Por lo tanto, la descomponemos en 10 decenas e incluimos esos elementos en la sección correspondiente. Igualmente, seleccionamos elementos, pero ahora de las decenas, en grupos de 2. Como no sobraron decenas, entonces seleccionamos elementos en grupos de 2 en las unidades. Una vez agrupados los elementos de acuerdo al divisor 2, contamos los grupos de centenas, decenas y de unidades. Tenemos 2 grupos de centenas, 6 grupos de decenas y un grupo de unidades. Estos dígitos forman el 261, el cual es el cociente de la división. Concluimos entonces que 522 entre 2 es igual con 261. Como no sobraron elementos en las unidades, se entiende que el residuo es 0. En este último ejemplo, efectuaremos la división de 561 entre 5. El dividendo es 561 y el divisor 5. En este caso, tenemos 3 dígitos en el dividendo, con lo que haremos una tabla indicando unidades, decenas y centenas. Tenemos entonces 5 centenas, y dibujamos 5 elementos los cuales cada uno representa una centena. Ahora, 6 decenas, y dibujamos 6 elementos los cuales cada uno representa una decena. Finalmente, una unidad, y dibujamos un elemento representando una unidad. Ahora, la operación indica que debemos dividir entre 5, por lo tanto, seleccionamos primero los elementos de las centenas en grupos de 5. En este caso no sobraron centenas. Por lo tanto, seleccionamos grupos de 5 en las decenas. Como sobró una decena, la descomponemos en 10 unidades e incluimos esos elementos en la sección correspondiente y seleccionamos en grupos de 5. Una vez agrupados los elementos de acuerdo al divisor 5, contamos los grupos de centenas, decenas y de unidades. Tenemos un grupo de centenas, un grupo de decenas y 2 grupos de unidades. Estos dígitos forman el 112, el cual es el cociente de la división.
Concluimos entonces que 561 entre 5 es igual con 112. Como sobró un elemento en las unidades, se dice que el residuo es 1. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com